Listo, ya está grabando. Entonces, inicialmente, muchachos, lo que les quería decir es que de esta sesión no voy a dejar un trabajo, pues un entregable, lo voy a, digamos, a combinar o a sumar con la otra sesión que también involucra temas de estequiometría para hacer un solo trabajo por las dos sesiones. ¿Listo? No es que valga, en términos de las notas, no es que valgan dos notas, o sea, solamente va a valer una, pero que involucra pues las dos temáticas, ahí, para que lo tengamos claro. ¿Listo? Y quizás la última temática que es soluciones, estoy pues como pensando que son tres sesiones y que pues obviamente que se relacionan mucho entre sí, solamente también dejar uno para esas tres sesiones. Y también con eso pues minimizamos también el trabajo de estas dinámicas de cada 8 días. ¿Listo? Eso igual yo se los comunico a tiempo, sobre todo el de la última parte que serían tres sesiones. Pero para este de estequiometría, si voy a hacer esta sesión, pues no lo pondría, ¿cierto? El entregable, sino lo pondría ya dentro de 15 días, combinando las dos cosas y también pues teniendo en cuenta que hablé con el profesor Carlos Grisales y todavía no han visto, por lo menos estos temas que vamos a ver el día de hoy, no los han visto, los van a ver creo que esta semana, que ustedes creo que tienen clase, bueno, jueves, viernes o sábado, en estos días. Entonces, con eso también hay más, digamos, fortalecimiento, profundidad en las discusiones que tengo con el profesor Carlos a partir de las que se tengan hoy y las que tengamos dentro de 8 días para que, digamos, esas entregas de esos trabajos sean mucho más enriquecedoras y también, pues, obviamente, espero que sean mucho más eh, eh, digamos, efectivas, por decirlo de alguna manera, para cada uno de sus trabajos y de sus notas, ¿sí? Eso también, pues, teniendo en cuenta que hay algunos estudiantes que ya no se han vuelto a conectar, no han vuelto a enviar trabajos, entonces, digamos que ahí, pues, ya cada uno, digamos que se hace responsable, obviamente, de la asignatura, ¿cierto? Les dije desde el principio, cuando otra vez como que empezamos en toda esta dinámica, que si tenían alguna dificultad, pues la comunicaran a tiempo. Algunas personas lo han hecho, hemos llegado como a algún acuerdo, hemos mediado, pero otras personas sí, no sé qué ha sucedido. He tratado de comunicarme con ellos, pero ha sido como muy difícil y todavía siguen matriculados. Entonces, es importante, pues sobre todo el mensaje va para aquellos que en este momento, especialmente en el día de hoy, no están conectados, pero siguen allí y vuelvo y ratifico, si tienen alguna dificultad, algún problema en términos ya sea de conectividad o cualquier otro, que se pueda mediar algo, llegar a un punto de acuerdo, pues lo podemos hacer. ¿Listo? Eh, digamos que contando con la clase de hoy, bueno, digamos que serían 5 clases las que tendríamos, o sea, 5 semanas en teoría, tendríamos espacio para esta parte de laboratorio. Quizás con el profe Carlos tengan unas clases adicionales o tengan un poquito más de tiempo, pero estas solamente quedan 5 clases. Listo, para que también nos proyectemos, empecemos, digamos, ya a hacer la proyección pues, de nuestras notas en cuanto a este 25% que representa esta parte pues, que yo les oriento. Listo, que traten de, por lo menos, si vamos a hacer 2 o 3 informes ya finales, ya para terminar esta parte de laboratorio, y ya empiecen a sacar cuentas, ¿cierto? Si llevan las notas que han entregado, digamos, regulares, pues tratar en esta última parte de levantar esa nota para que le quede lo máximo posible, ese 25%, pues que usted ya se lo haya ganado con el trabajo que ha realizado en este tiempo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les iba a decir? No, digamos que por ahora no más avisos parroquiales. No sé si tengan alguna inquietud antes de iniciar, muchachos. No, ninguna. Si tienen alguna inquietud, me lo hacen saber. ¿Listo?
Profe, Bueno, ¿qué ha sí, sí. pasado con lo de, pues yo sé que el rector hizo reunión en estos días y yo estuve inclusive con lo que iba a pasar sobre la situación de los laboratorios y eso, Ujú, pero es que una cosa es lo que dice el rector y otra cosa es lo que dice ya las noticias y el gobierno y eso, entonces salió que van a seguir expandiendo el protocolo, pues las medidas de seguridad, entonces ujú. bueno, no sé, como profe de laboratorio, ¿qué tan seguro es que si podamos ver algunos el otro semestre o no? O sea, eso está como en el aire tan maluco. Uno todavía no sabe si coger o no la materia de orgánica o qué. Listo. Es importante la pregunta que hace Juliana. Digamos que hasta donde habíamos hablado, creo que la última sesión que nos vimos antes del receso, habíamos discutido esto, ¿cierto? Que estaban los protocolos, incluso a nosotros los profes ya nos habían llegado unos correos con diapositivas y con imágenes, con croquis de cómo iba a ser como la cosa, pues cómo se estaban implementando. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, llegó un comunicado, creo que esta semana, pues porque esta semana volvimos a arrancar, ¿cierto? Que va a estar cerrada la universidad hasta el 31 de agosto. Eso quiere decir que, digamos, los que estamos realizando el semestre en términos, llamémoslo, de extensión o especial, ¿sí? Un semestre, pues, digamos, en esta extensión que se acaba de dar, no vamos a retornar a las aulas, eso está claro, ¿cierto? Pero recuerden pues que ya hay unas unidades académicas que ya terminaron sus semestres, en fin, ustedes saben cómo funciona ya la de Antioquia, son muy independientes según la unidad académica, pero nosotros en educación pues estamos aquí centrados. Eh, para el próximo semestre, que es como el planteamiento de Juliana y de muchos de ustedes, incluso pues, de nosotros los profes, todavía no hay algunas claridades, ¿cierto? Pues todo está en boga de los protocolos de bioseguridad, pero también está en boga de la evolución de la pandemia y que en estos momentos hay una evolución bastante fuerte. Entonces, hay que esperar. Yo lo único que les digo es que hay que esperar en el momento de que ustedes vayan a matricular, ¿cierto? No sé igual el calendario académico del próximo semestre, cuándo vaya a iniciar, cuándo vaya a finalizar. Eso también ustedes como estudiantes tienen que estudiarlo muy bien. Eh, la proyección y qué está ofreciendo pues la facultad y en términos de las asignaturas que ustedes puedan tomar, ¿sí? Eso hay que pues, estudiarlo muy bien ya cada uno de manera independiente, de decir, bueno, sí voy a tomar esta asignatura, ya por lo menos nos están ofreciendo la garantía o la posibilidad de ir a la universidad, no de hacer todas las 16 semanas de laboratorio, pero por lo menos la mitad. Eso hay que esperar, digamos, ya algo conciso, algo claro, eso debe salir una resolución. La profesora Eliana, que es la coordinadora de ciencias naturales, pues me imagino que sacará un comunicado, el decano, en fin, todo eso que nosotros ya sabemos de reglamentación. Pero por ahora, digamos, lo importante es terminar el semestre, pues espero que cada uno de ustedes lo termine bien, ¿cierto? Y ya la proyección para el próximo, ya ustedes cada uno la analizan en ese tiempo de receso o las fechas que den para matricular, en fin, ¿listo? La invitación sí es, si de pronto sigue la problemática en términos de volver a las aulas o a los espacios de laboratorio, la invitación que yo les hago sí como profesor es que vean los espacios académicos, por lo menos aquellos en los cuales es mucho más agradable ver una clase de esta manera, ¿sí? No sé, los seminarios, de pronto algunas pedagogías de esa línea que de pronto son un poco más llevaderas, por decirlo de alguna manera, que otras materias que sí son un poco más fuertes en términos pues de estar en la interacción con el profesor, ¿cierto? De los ejercicios y de todo esto que nos gusta más entablar como la relación con el profesor en términos de el tú a tú, en términos de observar un tablero, porque nosotros somos muy dados a eso. Y más pues que estamos como en esa función también de aprender de los docentes, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Eso tienen que hacer un análisis muy bien hecho, chicos. Igual cualquier cosa más adelante también, si yo les puedo orientar, si yo les puedo dar alguna sugerencia, no duden en buscarlo, el profesor Carlos o cualquiera
de los profesores pues que les orientan alguna asignatura, ¿listo? Pero por ahora, digamos, sí las cosas están pues muy complicadas y sobre todo es por la evolución de la pandemia, ¿no? Según esos datos que dan cada día, pues esto va creciendo aquí en el país y es muy complejo lo que está sucediendo. Entonces, esa sí sería mi invitación. Si de pronto cada uno obviamente es muy respetuosa la posición de decir no voy a tomar esta materia, me gustaría tomarla el próximo semestre, que quizás en el 2021 las cosas esperemos que estén mejores o esperemos que ya dentro de comillas estén normales, la pueda ver. Entonces, sí que no vayan, digamos, entre comillas, a desertar del todo, sino traten de coger algunos espacios académicos para que la dinámica institucional en términos estudiante-profesor no se pierda, ¿listo? Entonces, es eso, chicos. Cualquier cosita, entonces estamos ahí comunicándolos. Ustedes saben, me pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico, por donde se sientan más cómodos y podemos seguir conversando de estos temas. Y lo que yo les pueda ayudar en cuanto a orientación, también yo con mucho gusto, si yo puedo, yo lo hago, chicos, con todo el gusto. Porque así como ustedes están en estos momentos, pues yo también fui estudiante, ¿cierto? Yo también fui estudiante, yo pasé por ahí, hace ya bastante tiempo en pregrado, pero estuve ahí también como siempre muy inquieto a todo lo que sucedía en términos de las dinámicas institucionales. Si yo soy hijo de universidad pública, si yo estoy en la pedagógica en Bogotá, estoy en la nacional aquí en Medellín y estudié en la de Antioquia, entonces sé más o menos cómo es la dinámica de las universidades públicas. Deme un momento que no me quiere dejar compartir. Ya. ¿Me confirman si ya les aparece acá la pantalla? Sí, profe, ya se ve la pantalla. Listo. Entonces, el día de hoy, muchachos, la temática que vamos a ver es estequiometría. ¿Sí? El día de hoy y dentro de 8 días, para los que llegaron un poquito tarde, vuelvo y repito, hoy no voy a dejar un trabajo para entregar dentro de 8 días, sino dentro de 8 días vemos la otra temática y, digamos, como es la misma temática, por decirlo de alguna manera, o comparten muchas cosas entre sí, voy a dejar un solo trabajo por las dos, pero no significa que voy a duplicar la nota, sino solamente es un trabajo, listo, para que lo tengan muy presente allí. Y también eso pues para evitar tanto trabajo que de pronto ahorita en este último tiempo, en este último mes, mes y medio que queda más o menos, quizás aumente bastante, ¿cierto? Quizás es bastante considerable el trabajo. Y ya para las otras 3 prácticas que quedarían al final o las otras 3 sesiones, también estoy pensando si solo poner un trabajo que involucre las 3 porque también se relacionan entre sí, o 2 de 3, ¿listo? Eso yo se los comunico a tiempo. Pero en esta parte sí, eh, les soy, de una vez pues les comunico, ¿sí? Que voy a dejar uno por las 2 sesiones para que lo tengamos muy presente. Entonces, en términos de los objetivos o del objetivo principal de esta sesión es determinar conceptos relevantes en estequiometría, ¿sí? Como por ejemplo la relación estequiométrica, el reactivo límite, el reactivo en exceso, la eficiencia de una reacción o porcentaje de reacción, ¿cierto? Dependiendo del texto o del autor, y la pureza. Estos conceptos son, digamos, muy relevantes en términos químicos porque todo lo que implica los cálculos estequiométricos están muy fuertemente relacionados con cómo asumir un reto, no solamente en el laboratorio, sino un reto también teórico y conceptual en términos de entender qué es lo que está sucediendo en una reacción química. ¿Listo? Esto quizás es lo que más aplican en términos, digamos, de aplicación, los ingenieros químicos en una empresa, ¿cierto? O un químico farmacéutico en un laboratorio. Toda la parte de estequiometría para saber cuál es el reactivo límite en una reacción, cuál es la relación estequiométrica, cuál es la eficiencia o el porcentaje
de rendimiento en una reacción, qué pureza tienen los reactivos o los productos para obtener ciertas sustancias químicas, cuál será el reactivo en exceso, son conceptos muy, muy importantes. También, pues les decía con anterioridad a los que se conectaron un poco más temprano, que la razón también por la que voy a colocar el trabajo más adelante sobre estequiometría, después de que veamos la próxima dentro de 8 días, es que estos temas todavía no los han visto. Yo consulté con el profesor Carlos, estos temas los van a abordar esta semana, entonces la próxima semana quizás están un poco más duchos, más fortalecidos en estos temas y quizás pues han trabajado un poco más para que estén un poco más frescos. Igual recuerden que yo no les voy a poner aquí 150 ejercicios, puede ser uno de cada uno, pero pues bien elaborado para que lo piensen muy bien, para que lo resuelvan muy bien, porque digamos la teoría pues y el parcial que se les viene encima, digamos eso hace parte de un montón de ejercicios y un montón de situaciones pues que ustedes van a trabajar, y esa no es la idea, colocarles aquí 50 o 100 ejercicios, ¿listo? Ustedes siempre han sabido que son trabajos muy razonables, inclusive en algunas ocasiones sencillos, fáciles, que algunos los han asumido como tal, ¿cierto? A algunos se les han ido las luces por una u otra cuestión, pero pues la mayoría de ustedes han obtenido unos resultados pues muy satisfactorios. En términos de los conceptos, entonces, ¿qué podemos decir? Inicialmente, pues volvemos al concepto de reacción química, ¿cierto? La reacción química, porque todo lo que implica estequiometría, pues debe darse bajo una reacción química. Recuerden que cuando nosotros veníamos de propiedades físicas, luego pasamos a propiedades químicas y empezamos ya a involucrarnos en todo lo que estaba relacionado con las reacciones químicas. Entonces, obviamente, para hablar de todos los cálculos estequiométricos, debemos asumir pues que hay una reacción química, ¿cierto? Entonces, en una reacción química, volvemos, es un proceso por el cual unas o más sustancias se transforman para dar otras sustancias diferentes. Eso ya lo debemos tener claro. Matemáticamente, una reacción química se representa mediante una ecuación química, ¿listo?, la cual nos permite visualizar no solamente las clases de sustancias que toman parte de la reacción, sino determinar la proporción en que dichas sustancias deben reaccionar. Y cuando hablamos de proporción, ¿cierto?, nos referimos a todas las relaciones estequiométricas que se pueden dar allí. Entonces acá lo vemos de la siguiente manera. Aquí dice, por ejemplo, cuando se dice que el propano y el oxígeno reaccionan entre sí para dar dióxido de carbono y agua, la reacción que representa dicho proceso puede escribirse de la siguiente manera. ¿Sí? Ahí estamos en una reacción de combustión, ¿cierto? Tenemos el propano, reacciona con el oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. ¿Listo? Ahí tenemos eso. Lo que observamos acá entre paréntesis como subíndices, pues serían como las fases o los estados en los cuales se encuentran en la naturaleza esas sustancias químicas, gaseoso, gaseoso, gaseoso y líquido del agua. Para obtener una información, digamos, mucho más adecuada y correcta acerca de las cantidades de cada sustancia involucrada en la reacción, es necesario que la reacción esté balanceada correctamente. Entonces recuerden que por allá se explicó en algún momento todo lo de nomenclatura, ¿cierto? Y eso va de la mano para conocer y tipos de reacción, para conocer cómo están correctamente los nombres de las sustancias, qué tipo de reacción es, y todo, digamos, va concatenado. Ahora lo que estamos haciendo, y quizás con el profesor Carlos lo vieron también, es el balanceo de las ecuaciones químicas, ¿sí? En ese tipo de balanceo, pues digamos que es significativo hacerlo y hablar de ello, porque si no existe un balanceo, no podemos hacer ningún cálculo estequiométrico. ¿Sí? Lo primero siempre que debemos hacer es antes de involucrar cualquier cálculo en términos estequiométricos, es realizar el balanceo de esa ecuación química, verificarlo
y luego, digamos que posteriormente sí podríamos hacer los cálculos estequiométricos. Entonces acá tenemos, ya en esta parte ya la tendríamos balanceada, verificamos, acá tenemos 3 átomos de carbono, aquí tenemos un 3, ¿cierto? Que se antepone como coeficiente estequiométrico, o sea que también tendríamos 3 átomos de carbono, tendríamos 8 átomos de hidrógeno, acá tendríamos 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno, este 4 está multiplicando a toda la molécula de agua, pero como estamos haciendo cuentas precisamente y particularmente con el hidrógeno, entonces lo que hacemos es un 4 por 2, 8. 8 acá y 8 acá, como reactivos y productos. Y finalmente tenemos 10 de oxígeno, 5 por 2, 10. Acá tenemos 3 por 2, 6 y 4 por 1, 4. 6 y 4, 10. Digamos que en términos de las moles que están en los reactivos y en los productos, deben conservarse, ¿cierto? Los coeficientes estequiométricos de una reacción balanceada expresan la cantidad de moles de cada sustancia que intervienen en la reacción. Por lo tanto, en la ecuación anterior hay, entonces ahí pues está en negrita. Un mol, ¿cierto?, de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para dar o para producir o para obtener 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Eso lo tenemos en términos de moles. Uno puede hacer los cálculos en términos de gramos, en términos de moléculas, ¿cierto? En términos de átomos, en fin. Pues me imagino que todo, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Claro. Sí, pues muchas veces en las reacciones químicas hay desprendimiento de gas y como cosas de esas, porque nunca se pierden como moles, porque son estándar, porque no hay pérdida de desprendimiento de gas y esas cosas. ¿Cómo así? No te entiendo la pregunta. Lo que pasa es que atrás tienes como un ruidito, tienes como una interferencia. Perdón, ya. Cuando se balancean las ecuaciones, Ajá. entonces queda la misma cantidad de moles en el inicio que en el final de la reacción, aunque haya una transformación, ¿sí o qué? Sí. La pregunta mía es, ¿por qué eso siempre está, digamos que balanceado, pues pese a la redundancia? Sabiendo que muchas veces hay desprendimiento de gas y como ese tipo de cosas, ¿por qué no se pierden moles? No deberían perderse. Pues no debería, en esas reacciones que hay, por ejemplo, desprendimiento de gas, no debería perderse una cantidad de moles. No, porque miren, mira por ejemplo acá, esto es un gas, ¿cierto? No, El yo CO2 es un gas. matemáticamente lo entiendo, ¿sí o qué? No, por eso, pero mira, ponle cuidado, ya en la próxima diapositiva, ¿hola? El hidrógeno, o sea, cuando la reacción se da y bueno, cuando ya lo que queda de la reacción, ese desprendimiento que dice Cata se ve reflejado en los hidrógenos, ¿no? O en el oxígeno. No, no, esperen, no se confundan que una cosa es lo que está preguntando Catalina y otra cosa es lo que estás planteando tú, Juliana. Ojo, no se me confundan acá. Esperen, yo paso a la siguiente diapositiva, explico y si no queda algo claro, pues volvemos a preguntar, ¿listo? Es porque de eso se trata en estas sesiones. Entonces miremos esta diapositiva, Cata, y todos pues, y ya miramos la pregunta que está haciendo Catalina. Dice, si expresamos las cantidades involucradas en gramos, se obtiene lo siguiente. Entonces miremos acá. Una mol de propano tiene 44 gramos, ¿cierto? Entonces, una mol representaría 44 gramos. 5 moles de oxígeno, recuerden que el oxígeno diatómico tiene una masa de 32 gramos, entonces tendría una masa de 160 gramos. Miremos acá ahora qué está pasando. 3 moles de dióxido de carbono, el dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos por mol. 4 moles de agua, el agua tiene 18 gramos por mol, ¿cierto? Entonces acá tenemos 3 por 44, 132, 4 por 18, 72. Si sumamos estas cantidades de reactivo nos da 204 y si sumamos estas cantidades de producto nos da 204, que es la pregunta que hacía Catalina. ¿Cómo así que siempre al principio va a haber siempre lo mismo al final? O sea, siempre reactivos y productos. Eso siempre se tiene que dar, muchachos, para todos. Esto tiene que quedarles muy claro el día de hoy si todavía no lo sabían. ¿Por qué? Porque se debe conservar una ley que es natural y es la ley de la conservación de la masa.
La masa no se puede perder, no se puede perder. Una cosa es que se nos pierda en el laboratorio porque de pronto no capturamos un gas, digamos que se produjo en una reacción química y yo no lo pude detectar, ¿sí? O no lo puede contabilizar más bien porque se escapó. Pero en términos teóricos, si tú tienes inicialmente 204 gramos como reactivos, siempre tienes que obtener 204 gramos al final de la reacción. Por eso están estos conceptos aquí relacionados. Estamos hablando de, por ejemplo, aquí el concepto para relacionarlo con lo que viene después de estas diapositivas y también para relacionar la pregunta que hace Catalina, el concepto ahí es rendimiento. Yo les digo, muchachos, les voy a dar 44 gramos de propano y les voy a dar 160 gramos de oxígeno, ¿sí? Me hacen el favor, vamos al laboratorio y vamos a hacer la reacción de combustión del metano. Ya sabemos que la reacción es esta, ya sabemos que la ecuación es esta. Si ustedes son, o sea, todos unos expertos en términos experimentales manejando los instrumentos, tendríamos que obtener 204 gramos, pero ojo, aquí ya no vamos a obtener 204 gramos entre propano y oxígeno, vamos a obtener 204 gramos entre dióxido de carbono y agua. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes obtienen 204 gramos, entonces yo les pregunto, muchachos, ¿de cuánto fue el rendimiento de esa reacción? ¿Quién me dice? ¿De cuánto porcentaje? El 100%. Del 100%. Pero entonces, ¿qué sucede? Que aquí, por ejemplo, Juliana me dice, ah, profe, yo obtuve 200 gramos. Catalina me dice, yo obtuve 197. Mateo me dice, yo obtuve 203. Entonces, fíjense que ahí, a nivel experimental, es que uno dice, ah, bueno, la eficiencia o el rendimiento del proceso que yo hice con mi compañero de laboratorio fue del 90%, del 95%, del 98%. En términos experimentales, eso sí es muy difícil llegar al 100%, ¿sí? Por eso les decía como de abrebocas al principio que, por ejemplo, un ingeniero químico cuando va a hacer un proceso, pues un proceso químico obviamente, supongamos esto, una combustión de propano en una empresa, pero a nivel general para obtener energía, porque recuerden, una de las aplicaciones importantes de la combustión de estos, eh, se me fue la paloma, de estos hidrocarburos, no es obtener dióxido de carbono, no es obtener agua. ¿Cuál es la aplicación allí? ¿Cuál es la aplicación más importante? La Pero ¿cuál combustión. es la aplicación más importante? No es ¿Cómo obtener así? dióxido de carbono. No, es producir la combustión para que un motor funcione. Ah, Es la bueno, explosión. bueno, eso ¿cómo se denomina? Eso se denomina energía, ¿cierto? Ah, Energía, energía. ¿Sí? O sea, ok. si yo les digo a ustedes, o sea, si ustedes fueran a la industria, recuerden que los licenciados en ciencias naturales, bueno, lo que sucede es que los licenciados en ciencias naturales que se están formando tienen un espectro mucho más amplio. Yo cuando me formé como licenciado químico y tengo algunos amigos que se fueron por la industria, pero porque el perfil era un poquito más restringido. A ustedes les queda un poco más difícil competir con un ingeniero químico porque el título que ustedes van a obtener, digamos, tiene un espectro mucho más amplio y es un perfil demasiado, digámoslo así, educativo. Pues a no ser que usted de pronto se caracterice, ¿cierto?, por tener un perfil mucho más químico y de pronto tenga cabida en la industria. Supongamos que usted sea uno de ellos. Entonces usted dice, ah, bueno, yo voy a obtener energía de este proceso, ¿sí? Pero entonces en términos energéticos, pues ya las cosas cambiarían porque aquí estaríamos hablando del concepto de estequiometría, pero tendríamos que mezclar o combinar o relacionar otros conceptos que van más de la mano con la termodinámica, ¿sí? Sin embargo, siempre la estequiometría está presente, porque pues, los rendimientos deben ser amplios, deben ser grandes, deben ser
porcentajes cercanos a 100%. Y se miente cuando, por ejemplo, un proceso dice, este proceso tiene un rendimiento del 100%. ¿Sí? Hay procesos que ya se conocen experimentalmente, que por ejemplo solamente dan 65%, el resto no reacciona. ¿Qué es lo que pasa con el resto de acá, de estos reactivos? Pues que no reaccionan y por lo tanto no es posible obtener esos 204 gramos. Entonces, ¿ya es un poco más claro, Catalina? Aló, aló. Catalina. ¿Sí me escuchan? Abandonó la sesión. Ah, ¿se fue? Ah, se le Sí, se cayó. acabó de ir, se le cayó. Ah, se le cayó. Listo. ¿Sí es claro eso, chicos? Sí, profe. Listo, listo. Entonces, lo que planteaba, lo que pasa es que de pronto Juliana le entendió mal la pregunta a Catalina, pero para que no te confundas, Juliana, pues digamos, una cosa es lo que está sucediendo en los reactivos, otra cosa es lo que está sucediendo en los productos, y los gases que se están produciendo, vuelvo y les digo, esos gases, o sea, si es de nuestro interés a nivel experimental recolectar esos gases, pues debemos hacerlo. Digamos, supongamos que vamos a hacer esta reacción química y yo les digo, muchachos, lo que vamos a obtener y lo que yo necesito identificar que ustedes recolecten es el dióxido de carbono. No nos interesa saber cuánta agua se está produciendo. Yo lo que necesito saber es cuánto dióxido de carbono se está produciendo. Entonces, en términos experimentales, se plantea una situación en la cual podemos recoger ese gas. ¿Listo? Para que, igual, como es un gas, a veces es de los compuestos o de las sustancias más complejas de colectar o de recolectar en los laboratorios, pero pues también existen ya montajes muy bien elaborados. Sin embargo, siempre se van a escapar algunas moléculas de estos gases. ¿Listo? Vamos ahora, a partir, pues, digamos, de ese abrebocas, porque hasta ahora lo que estábamos haciendo era un abrebocas de una situación muy general de lo que sucede con las reacciones químicas, que es, yo tengo reactivos, tengo coeficientes estequiométricos, tengo la reacción balanceada en esa ecuación química, que eso es para todos, por eso les digo que es un planteamiento muy general, y que se debe conservar la ley de la conservación de la masa. Eso se debe dar porque es una ley natural, ¿sí? Eso se debe conservar. No como lo que planteaba Catalina, que bueno, ¿y el gas que se va, para dónde se va? No, el gas se produce y ese gas se está sumando una masa característica en la parte de los productos, pero si observamos en las equivalencias, se conservan, ¿sí? Lo que pasa es que ya es muy diferente si hablamos de, bueno, miremos a nivel experimental cómo nos fue para saber el rendimiento del proceso o de la reacción que yo realicé en el laboratorio o en la vida real, digámoslo así, qué tanto de eficiente fue. ¿Listo? Ahora vamos a centrarnos en un concepto, o en dos conceptos más bien, que es reactivo límite y reactivo en exceso. Vamos a ver eso qué es. Cuando ocurre una reacción, los reactivos probablemente no se encuentran en la relación estequiométrica exacta, ¿sí? Sino que puede haber un exceso de uno o más de ellos. Eso solamente se sabe cuando nos sentamos a hacer los cálculos, muchachos, o cuando hacemos el experimento y hacemos ese contraste de los cálculos teóricos con los cálculos experimentales. En tal caso, habrá un reactivo que se consumirá en su totalidad y será el que va a limitar la reacción. Dicho reactivo es el reactivo límite. Ese es el punto de referencia para todos los cálculos relacionados con la ecuación. Mientras que el reactivo que no es consumido en su totalidad es el reactivo en exceso. Entonces me voy a devolver acá, simplemente como un ejemplo. Yo digo acá tengo propano, acá tengo oxígeno, ¿sí? En este tipo de reacciones que son de combustión, como el oxígeno está en el medio ambiente, en nuestro entorno, este oxígeno se caracteriza o se cataloga, o digamos uno con la experiencia ya va aprendiendo, que como está en una gran cantidad, es el reactivo que está en exceso. ¿Qué significa el reactivo en exceso? Entonces, el que no se consume en su totalidad.
en la reacción. ¿Qué quiero decir con eso? Que de estos 160 gramos va a quedar una cantidad, ¿sí? No la sé acá porque pues, no hice los cálculos teniendo en cuenta este ejemplo. Simplemente es como para ir asociando lo que acabamos de ver. Va a quedar, muchos gramos de esos van a quedar ahí, no reaccionaron por completo. Sin embargo, el propano va a ser el reactivo límite o el reactivo limitante. También se encuentran algunos textos así. ¿Cuál es ese reactivo? O sea, en pocas palabras, es el reactivo que se consume primero. Y como se consume primero, se consume en su totalidad. O sea, que de estos 44 gramos que yo coloqué acá, esos 44 gramos se van a consumir totalmente. Y teniendo en cuenta eso a nivel conceptual, el reactivo límite es el que limita, así como lo dice la palabra, el que limita todos los cálculos de ahí en adelante. No vamos a tener en cuenta el reactivo en exceso, solamente vamos a tener en cuenta, inicialmente caracterizamos quién es o identificamos quién es el reactivo límite y luego de ahí para adelante todos los cálculos que nos pidan a nivel teórico o a nivel experimental deben hacerse a partir del reactivo límite. ¿Listo? Obviamente pues que aquí hay un ejemplo. Miremoslo con detalle. Dice, calcular la cantidad de hidróxido de aluminio que puede obtenerse cuando se mezclan 13,40 gramos de cloruro de aluminio con 10 gramos de hidróxido de sodio de acuerdo a la siguiente ecuación. Entonces ahí dan la ecuación, ¿cierto? Digamos pues obviamente que aquí ya hay una ayuda, ya está balanceada. Recuerden, inicialmente pues tendríamos que hacer que primero pues colocar la ecuación, quiénes son nuestros reactivos, flecha, quiénes son nuestros productos, ¿listo? Reactivos a la izquierda, productos a la derecha, ¿listo? Colocamos las fórmulas químicas como deben ser. Recuerden, si las fórmulas químicas no son las correctas, podemos tener errores. Primero, en la formulación de la ecuación química y segundo, en el balanceo. Si colocamos fórmulas que no son, quizás nunca vamos a obtener un balanceo correcto, porque pues no son las fórmulas adecuadas, ¿listo? Aquí ya está pues balanceado. Entonces, primero tenemos la ecuación química, el balanceo, y luego vamos a obtener pues ¿qué? Que aquí tenemos un mol de cloruro de aluminio, acá tenemos 3 moles de hidróxido de sodio, acá tenemos un mol de hidróxido de aluminio, aquí tenemos 3 moles de cloruro de sodio, ¿listo? Lo que aparece acá abajo, ¿qué es? Las masas, 133,5 gramos, ¿sí? Acá tenemos 3 moles por 40 gramos, que sería una mol de hidróxido de sodio, una mol de hidróxido de aluminio, tiene una masa de 78 gramos, y 3 moles de cloruro de sodio, tienen una masa de 58,45 gramos. Entonces, tenemos relaciones de moles y tenemos las masas moleculares allí, ¿listo? Y voy explicando los datos que aparecen aquí. ¿Qué hacemos a continuación? Se determina el número de moles de cloruro de aluminio y de hidróxido de sodio presentes. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estamos hallando es reactivo límite y reactivo en exceso. Yo acá no voy a hallar nada porque estos son productos. Estamos hablando de reactivos, por eso me centro en el cloruro de aluminio como reactivo y en el hidróxido de sodio como reactivo. Entonces, ¿cuáles son las moles? Moles de cloruro de aluminio. Voy a agrandar un poquito más esto. Moles de cloruro de aluminio. Entonces tengo 13,40 gramos, que es lo que me da el ejercicio inicialmente que tengo. Una mol de cloruro de aluminio, ¿cuántos gramos tiene? 133,35, que es lo que aparece acá. Y eso representa 0,100 moles de cloruro de aluminio. Hago el mismo procedimiento con el hidróxido de sodio. 10 gramos que me dan inicialmente de hidróxido de sodio. En un mol de hidróxido de sodio tengo 40 gramos de hidróxido de sodio. O sea que las moles iniciales del cloruro de aluminio corresponden a 0,100 y acá de hidróxido de sodio 0,2500. Esas son las moles iniciales.
Ahora, ¿yo qué voy a realizar? Digo, la ecuación química balanceada nos da la siguiente relación teórica. Fijémonos acá, esa relación de dónde sale. Acá tengo 1 mol de cloruro de aluminio y aquí tengo 3 moles de hidróxido de sodio. La relación molar respecto a cloruro de aluminio respecto a hidróxido de sodio es 1 dividido 3. Mírenlo acá. 1 mol dividido 3 moles. Eso me da 0,333. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que yo estoy buscando? El reactivo límite y el reactivo en exceso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es una comparación teniendo en cuenta la relación del problema. Y la relación del problema es 0,1000, digamos, y 0,2500. Bueno, acá falta un 0. 0,100, 0,250. Y esta relación me da 0,400. ¿Eso qué significa? Aquí es donde yo debo hacer una comparación. Lo voy a leer acá, que pues acá lo escribo. Lo que indica al comparar las relaciones que hay un exceso de cloruro de aluminio. Hay un exceso de cloruro de aluminio relativa a la cantidad necesaria para reaccionar con el hidróxido de sodio presente. En otras palabras, el hidróxido de sodio es el reactivo límite. El cálculo de la cantidad de hidróxido de aluminio producida debe efectuarse con la cantidad de hidróxido de sodio. ¿Por qué con la cantidad de hidróxido de sodio? Porque determinamos que ese es el reactivo limitante. Siempre va a haber un reactivo límite y un reactivo en exceso. ¿Sí es claro? Pregunten, muchachos. Profe, yo sí hay algo que no entiendo, o sea, Claro, yo le pregunta. entiendo los cálculos, pero entonces, ¿cuál es ese valor que nos refleja que hay un exceso? O sea, ¿cómo decimos que sí hay dónde se hace esa comparación? Listo, míralo acá. Yo les pregunto a ustedes. Aquí tenemos 0,333 y aquí tenemos 0,400. Ah, Entonces, se hace si la hace... relación entre la teórica y el problema. Exactamente, sí, exactamente. Quizás eso fue lo que me hizo falta antes de leer esta parte. ¿Listo? Si ahí, o sea, ahí fíjense que ahí que está pasando, digamos que ahí hay un sobrante, ¿cierto? O hay una parte que no está reaccionando, un remanente. Y eso lo estamos haciendo en función del cloruro de aluminio. Por ejemplo, si hacemos esta relación al revés, por ejemplo, moles de hidróxido de sodio respecto a moles de cloruro de aluminio, lo que vamos a obtener es un valor menor en el cual nos vamos a dar cuenta que se acaba o que se consume el hidróxido de sodio. ¿Sí? Eso también lo podemos hacer. Pues lo que sucede es que casi siempre, pero digamos hay muchísimas maneras, ustedes pueden consultar en su libro de texto guía que es la Brown, o el profesor Carlos lo puede explicar de otra manera, o en internet lo pueden encontrar de otra forma, o un profe en YouTube lo puede explicar de otra manera, pero lo importante que es acá, muchachos, que entendamos el concepto y que comprendamos que al hacer todos estos cálculos estequiométricos, al momento de que lleguemos acá, comprendamos quién es el reactivo en exceso, o sea, el que no está reaccionando por completo, y quién es el reactivo limitante, el que se consume primero o el que se consume en su totalidad. Lo que yo les estaba diciendo, les iba a decir, casi siempre la relación se hace el primer reactivo con respecto al segundo, pero acá lo vemos muy, muy fácil. Acá tenemos 0,400, 0,33, o sea que aquí, para que el cloruro de aluminio hubiera sido o fuera el reactivo limitante, acá tendría que ser mayor a 0,400 para que nos indicara que sí se va a consumir por completo, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos pues claro o en cuenta. Igual lo que les digo, el profe Carlos me dijo que no habían visto esto, estos días pues que tienen clase con él, yo creo que a esto le van a sacar el jugo y
pues no sé si él les pondrá un montón de ejercicios, no sé, es como es la dinámica pues que él está manejando ahorita con todo esto de la virtualidad, ¿sí? Pero la invitación también es, listo chicos, ya yo les di aquí como el abrebocas, la explicación, vayan al libro, empiecen a leer, empiecen a mirar los ejercicios, los ejemplos que hay allí de referencia, y no hay otra manera, yo varias veces se los he dicho, no hay otra manera de que esto interiorizarlo, que ponernos a hacer los ejercicios por nosotros mismos, corroborar, verificar, si de pronto estamos trabajando con un compañero, listo, mira, hice este ejercicio, a ti cómo te dio, es como la única forma que tenemos, ¿sí? Eh, porque es mucho cálculo y pues es muy difícil solo quedarnos con la explicación del profe que nos la dio de una diapositiva o que mire el video del otro profe en YouTube o la otra explicación del otro profe, sino la recomendación, la invitación siempre es a sentarnos y a maciar duro para que pues esto cada vez pues lo apropiemos más. ¿Listo? Como les estaba diciendo con anterioridad, una vez se determine el reactivo limitante, ¿sí? Estos ejercicios, créanme muchachos, son fundamentales, son muy básicos y son demasiado importantes en química, pues en química básica, en química fundamental, que es lo que ustedes en este momento están viendo, ¿sí? La idea es que si pasan el segundo semestre a ver la siguiente química, que esto quede supremamente claro y que más adelante pues ustedes le digan, bueno, aquí le estoy poniendo esta reacción, por favor, determine cuál es el reactivo límite y usted eso lo tenga muy claro y, o sea, se vuelva todo un teso en esta parte de cálculos estequiométricos, que es uno de los temas, digamos, más importantes de química 1, o de sistemas químicos. Una vez tenemos caracterizado, identificado el reactivo limitante, entonces lo que hacemos es, me voy a devolver al ejercicio y recuerden que la pregunta era calcular la cantidad de hidróxido de sodio. Y fíjense que el hidróxido de sodio está como un producto. A partir de los reactivos, lo primero que yo hago es identifico quién es el reactivo límite. Como ya identifiqué que es el hidróxido de sodio, a partir del hidróxido de sodio es que realizo los cálculos para saber cuánto se obtiene del hidróxido de aluminio. Y aquí lo tenemos, ¿cierto? 10 gramos de hidróxido de sodio y tenemos las masas, 78 gramos de hidróxido de sodio y 120 gramos, 3 por 40 nos da 120 gramos de hidróxido de hidróxido de aluminio en el numerador, de hidróxido de sodio en el denominador. Cancelamos estos gramos, estas masas, y al final vamos a obtener una masa de 6,50 gramos del producto que me están preguntando, que es el hidróxido de aluminio, ¿sí? Si tienen alguna duda, pregunten, es el momento de hacerla, muchachos. Listo. Vamos ahora a hablar de un concepto que obviamente está relacionado con todo lo que hemos estado hablando, que es la eficiencia de una reacción química, o en algunos textos aparece como el porcentaje de la reacción química. ¿Listo? ¿Qué es lo que estábamos hablando ahorita? Bueno, en ese proceso ¿qué eficiencia tiene? Ese proceso tiene una eficiencia o un porcentaje de rendimiento del 10%, del 50%, del 90%, ¿sí? Y esos son conceptos que a nivel teórico y a nivel experimental son muy importantes de tenerlos claros y obviamente de saberlos manejar. Muchas reacciones químicas no son completas debido a que, por ejemplo, los reactivos no se convierten totalmente en productos, que era lo que estábamos hablando ahora. En algunos casos, un conjunto en particular de reactivos sufre dos o más reacciones simultáneas, formando los productos deseados como también productos indeseados. Digamos que eso ya es parte experimental. Recuerden que uno en el cuaderno, en la hoja, uno puede rayar lo que sea, pero ya estando en el laboratorio haciendo el experimento, pueden suceder otras cosas que si no las conocemos, inclusive a veces pueden ocasionar accidentes. ¿Listo?
Pues por eso antes de ir al laboratorio a tratar de hacer un experimento que tenga relación con todo lo de los cálculos estequiométricos, por ejemplo, vamos a determinar el reactivo límite, vamos a determinar la eficiencia de esta reacción. Todo hay que tenerlo muy claro en términos de las cantidades que vamos a usar, porque si usamos de más, ¿cierto? Usamos en exceso, podemos causar un accidente, se nos puede estallar un tubo de ensayo, se nos puede partir un beaker, en fin, porque en términos químicos a nivel de la experimentación, eso sí es muy delicado. Usted aquí en una diapositiva o en su cuaderno, pues puede rayar y puede colocar las cantidades que quiera, pero eso, llevarlo al laboratorio ya es muy diferente. El término de eficiencia o porcentaje de eficiencia o de rendimiento se usa para indicar cuánto de un producto deseado se obtiene de una reacción determinada. Es eso. Cuánto de un producto deseado se obtiene de una reacción determinada. ¿Listo? El porcentaje de rendimiento, pues, digamos, la relación matemática es esa que aparece allí. Rendimiento real dividido el rendimiento teórico por 100. ¿Qué es el rendimiento teórico? Es la cantidad de producto que se obtendría si la reacción fuera completa, o sea, si fuera del 100%. Y esa parte teórica, pues uno, digamos, eso sí es lo que uno hace en el cuaderno, pues que hace los cálculos a mano, ¿cierto? Se calcula a partir de la ecuación química balanceada, eso ya en este momento lo debemos haber interiorizado, lo debemos saber, que siempre para hacer cualquier tipo de cálculo, por básico que sea, así no sea determinar el reactivo límite, porque en algunas ocasiones nos dicen, el propano reacciona en exceso de oxígeno. Si esa, digamos, ahí hay una clave en términos del ejercicio que nos están proponiendo y nos están diciendo de partida que el exceso es el oxígeno. Si el exceso es el oxígeno, entonces por lo tanto el propano va a ser el limitante. Y de ahí ya no tenemos que identificar ningún reactivo límite como lo hicimos con anterioridad, sino que partimos de una vez del reactivo límite. ¿Y el rendimiento real cuál es? Es la cantidad de producto que se obtiene experimentalmente. Pues si vamos al laboratorio y obtenemos cierta cantidad, entonces podemos decir, listo, vamos a determinar cuál fue el rendimiento de mi proceso. El real, lo que obtuve en el laboratorio, lo que obtengo a nivel experimental, y todos los cálculos que hice teóricamente, lo multiplico por 100 y obtengo un porcentaje. La eficiencia o el rendimiento se expresa en términos de porcentaje. Muchos autores, muchos científicos, muchos químicos que se encargan, digamos, de todas estas discusiones, dicen que un buen rendimiento de un proceso o de una reacción química es a partir de un 60% hacia arriba, ¿sí? Entre más porcentaje pues se acerca al 100% es mucho mejor. Cuando obtenemos un porcentaje por debajo del 60%, digamos ahí la pregunta es, bueno, lo importante sería volver a repetirlo y saber qué variables han fallado en mi proceso químico, en mi reacción química para obtener un porcentaje tan bajito en términos experimentales, ¿cierto? Porque pues, todo esto se basa en la experimentación. Sin embargo, como les decía también hace un momento, hay algunos procesos que por más que las condiciones las cambiemos en términos de aumentar la temperatura o disminuir la temperatura, aumentar la presión o disminuir la presión, no trabajar con sólidos, sino trabajemos con líquidos, no trabajemos con líquidos, sino mejor trabajemos con gases. A pesar de todo ese cambio de variables que hagamos, hay rendimientos en reacciones que ya están estipulados, digamos, pueden ser del 40, del 30%, y ahí, digamos, es cuando todas estas maquinarias, ingenieros químicos o la ingeniería en general se dedican a mejorar este tipo de procesos, ¿sí? Porque son, digamos, rendimientos muy bajos, pero con esos rendimientos tan bajos pues se pueden hacer cosas muy significativas, ¿sí? Con cierto tipo de sustancias. Pero entonces lo que ellos tratan de hacer es escalemos los procesos, miremos qué variables podemos modificar para obtener más porcentaje de rendimiento. Porque digamos en términos más aplicativos, no en términos solamente de quedarnos
con los cálculos que hacemos en el cuaderno o en el laboratorio, esto tiene una aplicabilidad en términos técnicos, ¿cierto? En términos de la vida cotidiana, de muchas sustancias que usamos habitualmente, que pasan por todos estos tipos de procesos, pero que se tienen que llevar, digamos, a lo que lo llaman los ingenieros, a escalar ese tipo de procesos, cambiar ese tipo de variables también para mejorar esos rendimientos de reacción. Aquí tenemos un ejemplo, así como teníamos el ejemplo de reactivo límite y reactivo en exceso. Entonces, miremos. Dice, una muestra de 15,6 gramos de benceno, esta es la fórmula del benceno, C6H6, reacciona con un exceso de ácido nítrico y producen 18 gramos de nitrobenceno. ¿Listo? ¿Cuál es la eficiencia de esta reacción? Eso es. Entonces, en primer lugar, verificar que la reacción esté balanceada. Allí está balanceada. Recuerden que a veces, digamos que automáticamente, al colocar las sustancias, pues su relación en términos de átomos está balanceada, ¿sí? En términos de moles, pues obviamente que también. Entonces allí observamos que está balanceada. Encontramos las masas molares, entonces la masa molar es del benceno 78 gramos, la del ácido nítrico 63 gramos, la del nitrobenceno 123 gramos y la del agua 18 gramos. ¿Listo? Entonces dice, primero se calcula el rendimiento teórico del nitrobenceno. Se obtendrían 24,6 gramos. Sin embargo, la reacción produce solamente 18 gramos. Por tanto, el porcentaje de rendimiento de eficiencia, ¿cuál será? Entonces, miremos. ¿De dónde sale ese 24,6 gramos? Pues tenemos 123 gramos que se están produciendo, ¿cierto?, de nitrobenceno, dividido los 78 gramos del benceno. ¿Por qué dividido 78 gramos? Pregunta, ¿por qué no determinamos acá el reactivo límite entre estos dos? ¿Quién me dice? Porque ya nos están diciendo cuál es el reactivo de en exceso, pues Ah, entonces ya muy bien, Juliana, muy bien, muy bien. El reactivo en exceso es el ácido nítrico, entonces, como lo estábamos hablando con anterioridad, ese es un tip, una palabra clave. Si nos dicen que hay un exceso de este, pues obviamente que ya sabemos que el que va a limitar todos los cálculos es el benceno. Pues por lo tanto, de esa manera es que lo ejecutan acá. 123 gramos dividido 78 por 15,6. ¿Cuál 15,6? Pues el 15,6 gramos del benceno inicial. Y eso nos da 24,6 gramos. ¿Eso qué sería? Eso sería el rendimiento teórico, o sea, los cálculos teóricos que vamos a hacer antes de ir al laboratorio. Pero, ¿qué sucede? Aquí nos dan una información y dice, se producen 18 gramos. O sea, esa información de que se producen 18 gramos son los 18 gramos que se están produciendo experimentalmente en el laboratorio. ¿Listo? Por lo tanto, yo ya tengo los datos. Porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real, que serían los 18 gramos, dividido el teórico, que serían los 24,6 gramos por 100. Y eso me da 73,2%. Algo importante acá, el porcentaje, cuando de pronto estén haciendo un ejercicio para el parcial o cuando estén estudiando, el porcentaje no puede ser mayor al 100%. Si les da mayor al 100%, es que algo en estos datos de acá está errado, ¿sí? No puede ser mayor al 100% porque no hay un porcentaje de rendimiento o una eficiencia de una reacción química que sea mayor al 100%. Y tampoco pueden dar valores negativos. Entonces, tienen que tener muy en cuenta todo ese tipo de cálculos para que los tengan presentes. ¿Listo? Igual, como el reactivo límite, pues ustedes pueden encontrar 1.000.000 de ejercicios en libros, en internet, en cualquier lado, ¿sí? De eficiencia lo mismo, porque son temas que están correlacionados. Ahí la invitación es también, muchachos, empiecen a trabajar, empiecen a darle duro a eso, porque es muy importante tener estos temas claros, ¿sí? Otra cosa que les iba a decir,
Si, por ejemplo, en este ejercicio no nos hubieran dicho que este era el exceso, pues inicialmente, ¿qué hubiera tocado realizar? Determinar el reactivo límite. Y cuando tuviéramos el reactivo límite, ahí sí determinar cuánto se hubiera formado el nitrobenceno y luego venir acá a determinar cuánto se había producido teóricamente. ¿Listo? Ese es un manejo de ejercicios que se pueden encontrar. Es 1.000.000 de ejercicios, ¿sí? Lo que les digo, es 1.000.000 de ejercicios. Aquí solamente es como iniciar el camino, ¿sí? Para empezar a trabajar en esos ejercicios. Pero es como una ruta muy general. Es una ruta muy general. Tenemos un ejercicio de cálculos estequiométricos, planteo la ecuación química, la balanceo, luego determino reactivo límite, si voy a determinar eficiencia de reacción, pues determino eficiencia. Si solamente me están preguntando cuánto se produce de un producto o de los dos productos, porque a veces le preguntan a uno cuánto de este y cuánto de este, entonces hay que hacerlo de esa manera, según lo que nos estén preguntando. Pero si tenemos claro por lo menos ese esquema general que se está presentando el día de hoy, digamos, ya con eso hay una ganancia muy significativa para que ya, por ejemplo, cuando tengan clase esta semana con el profe Carlos, pues ya puedan ir un poco más frescos y inclusive ya le pueden hacer preguntas de pronto más puntuales. Listo. Y finalmente vamos a hablar de pureza de sustancias químicas, ¿sí? El porcentaje de pureza es la cantidad de sustancia pura que se encuentra en 100 gramos de una muestra determinada. El porcentaje de pureza se halla mediante la siguiente ecuación matemática. También es una ecuación muy sencilla y que se expresa en términos de porcentaje. Sustancia pura dividido la sustancia impura por 100. Porque siempre van a haber residuos. Esperen un momentico, chicos, ya vuelvo. Listo, ya estoy acá otra vez. Siempre van a haber, en algunas ocasiones, sustancias que tengan impurezas, ¿sí? De pronto, por la misma obtención de la sustancia, ¿sí? O sea, por la misma reacción para obtenerla se obtienen impurezas, o a veces cuando hacemos prácticas de laboratorio en las cuales, pues, de antemano sabemos que la sustancia está impura porque no solamente nosotros la hemos manejado para hacer nuestras prácticas de laboratorio, sino otros, muchos estudiantes que también meten la espátula ahí en ese frasquito, entonces ya de antemano sabemos que hay una impureza. Y lo importante aquí es determinarla, de cuánto porcentaje estamos hablando, ¿listo? Pues igualmente vamos a observar un ejemplo. Acá pues yo lo hice a mano. Miremos este. Este dice lo siguiente. ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio se pueden obtener por la descomposición térmica de 80 gramos de clorato de potasio al 70% de pureza? Ese ejercicio está muy interesante. Muchachos, aquí es un 3, ¿listo? Para ahí lo agrandarlo un poquito más, por acá. Listo, listo. Un momentico. Listo, ahí. Listo. Entonces tenemos, lo leo de nuevo. ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio se pueden obtener por la descomposición térmica de 80 gramos de clorato de potasio al 70% de pureza? Listo, ahí está. Se plantea la ecuación, el balanceo, ¿cierto? 2 moles de potasio, 2 moles de potasio, 2 moles de cloro, 2 moles de cloro, 2 por 3, 6 de oxígeno, 3 por 2, 6. Ahí está. Recuerden, eso es lo primero. Al principio puede que nos dé duro la parte del balanceo, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron todos los métodos de balanceo? Estamos en esas, profe, hasta ahí llegamos en el tema. ¿Hasta Pero ya dónde empezamos. llegaron? Pero ya ¿Oxidorreducción? empezamos. Sí, señor. ¿Quedaron ahí en método de oxidorreducción? Sí, señor. Listo. Igual, como ustedes se pudieron dar cuenta, también todo lo del balanceo
Cuando son métodos muy específicos, como por ejemplo el de óxido de reducción, eso es una locura. Entonces hay que tenerlo muy claro, porque cuando hay ejercicios demasiado complejos, pues primero, nos piden que hagamos el balanceo por óxido de reducción, luego que hagamos todo este tipo de cálculos y vuelvo y les digo, eso hay que tenerlo demasiado claro. Eso es muy claro, porque créanme, pues en la carrera no lo vuelven a ver. Sí, no lo vuelven a ver. Digamos, por allá, si ustedes están en octavo semestre haciendo un trabajo de, digamos, su trabajo de grado, ya pensando en un trabajo de grado, listo, han pasado 4 años, esto se sigue enseñando en los colegios, pero es uno de los temas, créanme chicos, ustedes saben que yo enseño en colegio, es uno de los temas que más les da palo a los muchachos. Pues, no sé por qué razón. Pues yo lo veo muy sencillo, no sé los muchachos qué es lo que le ven, que, pues no sé. Igual lo que les decía en algún momento cuando empezamos a ver nomenclatura. O sea, todo es concatenado, ¿sí? No es que una cosa vaya aislada, no es que yo les hable, por ejemplo, del clorato de potasio y ustedes no sepan la fórmula, el día de mañana vamos a plantear una ecuación química, les estoy hablando aquí mismo de, de un tipo de reacción que es la descomposición, entonces fíjense que todo va de la mano, y claro, pues sabemos que los chicos de hoy en día, les queda como muy complejo, no todos, pues hay algunos muy pilos, pero hay algunos que realmente estos tipos de temas les cuesta trabajo. Entonces, supongamos que en octavo semestre, en 4 años y medio que ustedes se proyecten a hacer su trabajo de grado, digan, voy a hacer un trabajo de grado en el cual voy a mirar cuál es la dificultad en el aprendizaje de los cálculos estequiométricos en los estudiantes y cómo puedo mejorar eso pues, con un grupo de estudiantes en una institución educativa. Entonces, digamos, son temas, pues igual, en química hay infinidad de temas, la química, no sé, a los muchachos les parece muy difícil, que se pueden trabajar, pero digamos, para que ustedes como que lo tengan claro, ¿sí? Ahí está presente, y digamos, después de primer semestre, si lo vuelven a ver en algún momento, es como un tipo de repaso, pero así como un brochazo muy rápido, pero de manera intensa y profunda, pues digamos que también es un trabajo muy autónomo que a uno a veces le corresponde. El libro, lo que decía Diana en algún momento, creo que antes de que entráramos a receso, decía, no, este tiempo me ha servido mucho, ya pues, al principio me dio muy duro, pero ya me he ido organizando mis horarios y he sacado tiempo y he aprovechado como esos espacios para fortalecer algunas cosas. Y eso, digamos, es lo importante acá, porque ustedes pues están en un trabajo académico, ¿sí? Ustedes están en un trabajo académico, de pronto los que están 100% dedicados a la academia, dedicados a la universidad, pues mucho más. De pronto hay otras personas, obviamente, que tienen que elaborar, que tienen que hacer otras cosas, pero los que están dedicados a estudiar, pues chicos, aprovechen el tiempo al máximo. Listo, entonces recuerden, balanceo, la ecuación química es lo primero, es fundamental eso, si no, de ahí para abajo, no haga nada porque todo le va a quedar mal. ¿Listo? Entonces, pasos. En primer lugar, se calculan los gramos puros de clorato de potasio. Vuelvo a leer el ejercicio. ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio? Me están preguntando estos gramos. ¿Cuánto se puede obtener de ahí? A partir de la descomposición térmica, esta reacción la vimos en uno de los videitos, en uno de esos clips que había. Tenemos el clorato de potasio, incluso esta reacción se hace en el laboratorio. Tenemos el clorato de potasio, empezamos a calentarlo, ¿cierto? Y térmicamente pues se descompone. ¿Cuál va a ser su descomposición? Eso que está allí. Un cloruro de potasio que va a quedar como sólido, remanente, y el oxígeno que se va a escapar pues como gas, que ya sabemos que se está desprendiendo, ¿cierto? Dice, tenemos 80 gramos de clorato de potasio, pero ojo acá, ese clorato de potasio que estamos usando no está al 100% de pureza. Si estuviera al 100%, pues, digamos, no habría ningún problema. Nos están diciendo, el 70% es clorato de potasio
el 30% es impurezas. En este momento, digamos, no me interesa saber quiénes son ni cuáles son las impurezas. Lo que me interesa saber es que solo el 70% es puro clorato de potasio de esos 80 gramos que yo voy a partir, ¿listo? Entonces, por eso, se calculan los gramos puros de clorato de potasio. El porcentaje de pureza, entonces, sería el 70%, los gramos de clorato de potasio, 80 por 70 dividido 100. Es decir, que 56 gramos de clorato de potasio son los que realmente reaccionan en esa reacción de descomposición para producir el cloruro de potasio y el oxígeno. ¿Listo? Segundo, determinar las moles de clorato de potasio a partir de los gramos puros. Si nosotros no hacemos este primer paso y empezamos a trabajar con estos 80 gramos, pues de ahí para abajo todo va a estar mal. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. 56 gramos de clorato de potasio. En un mol de clorato de potasio hay 122,45 gramos de clorato de potasio. Cancelamos gramos con gramos. 56 dividido 122,45 nos da 0,46 moles de clorato de potasio. Eso es el cálculo que tenemos hasta allí. Y el tercer punto es este. Cálculos estequiométricos a partir de los gramos de clorato de potasio. 0,46 moles de clorato de potasio, que fue lo que obtuvimos con anterioridad, ¿cierto? Fijémonos que esta relación 2:2, ¿de dónde sale? 2 moles de clorato de potasio por 2 moles de cloruro de potasio. Por eso aparecen ahí esos 2:2. 2 moles de clorato de potasio por 2 moles de cloruro de potasio. Y una mol de cloruro de potasio tiene una masa de 74,45 gramos de cloruro de potasio. Finalmente, multiplicamos 0,46 por 2 por 74,45 y el resultado lo dividimos entre 2. Y eso nos da 34,2 gramos de cloruro de potasio. Y esa es la masa que nos están preguntando en el ejercicio. ¿Cuántos gramos se produjeron? 34,2 gramos de cloruro a partir de 80 de clorato que estaban al 70% de pureza. Igualmente, como les decía, muchachos, también pueden encontrar 1.000.000 de ejercicios de pureza, cambiándole igual muchísimas condiciones. También puede ser un ejercicio mucho más completo donde haya pureza, reactivo límite, pureza y rendimiento de reacción, que son, digamos, un poco más complejos, pero obviamente que uno al principio tiene que verlos desligadamente para entenderlos un poco mejor, pero ya después puede hacer todas las combinaciones posibles que quiera. ¿Listo? Listo, muchachos, por hoy no sería nada más. Les dejo los 2 videos, son 2 videos, uno dura 2 minutos 45 y el otro creo que dura como unos 7, 8 minutos. En términos de la experimentación, chicos, acá lo que podemos decir es que, y ustedes lo van a poder observar en el video, y eso es lo que vamos a hacer de entrada la próxima sesión. Vamos a discutir los videos. Entonces, por favor, necesito que los vean bien y vamos a empezar por ahí. ¿Listo? Por los videos vamos a empezar. Observan los dos y podemos hacer una pequeña discusión de unos 5 o 10 minuticos con algunas preguntas que yo planteo, y también si hay algunas preguntas, pues la idea es que empecemos por ahí. Esa es como la metodología de inicio de la próxima clase. Que observen los videos, igual son videos muy sencillos, como para que ustedes se den cuenta de, bueno, todo este cuento de los cálculos estequiométricos, ¿cómo lo podemos llevar al laboratorio? Digamos que la respuesta, ahí como también de abrebocas, sería, obviamente que primero tengo que tener presente muy claro toda esta parte de los cálculos, ¿cierto? En términos teóricos, de determinar los cálculos y llevarlos muy claramente al laboratorio. ¿Para qué? Para no cometer errores en términos de cuánta masa voy a tomar, ¿sí? De las sustancias pues que vaya a trabajar y qué es lo que yo voy a obtener. O sea, tener claro qué sustancias van a reaccionar, cuál es ese balanceo, de qué manera determino yo el reactivo límite, y ya pues teniendo en cuenta, digamos, esos conceptos claros, cómo los voy a aplicar a nivel experimental, ¿sí? Es eso es como lo que quiero que
discutamos la próxima sesión al inicio, ¿listo? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, ya como para ir finalizando. No, profe, toca es como, sí, pues hacer ejercicios. Es que no hay No, de otra, Diana, y todos, total. muchachos, realmente, pues eso es como, no sé si ustedes en este momento están viendo alguna matemática o algún cálculo o alguna física. Sí, el profe aquí le puede poner todas las diapositivas y le puede poner un montón de ejercicios, pero si usted no se sienta a hacerlos, pues digamos ahí hay como una brecha bastante grande, porque al momento de que usted los haga, pues claro, usted dice, listo, profe, mire, tengo esta duda, tengo esta inquietud. Inclusive esa también sería la invitación. Por eso tampoco les voy a dejar pues como, pues lo pensé muy bien, dejarles trabajo hoy, sino también para que vean el tema con el profe Carlos, como que lo mastiquen un poco más, inclusive dentro de 8 días, también si tienen alguna inquietud, de pronto con algún ejercicio, lo podemos mirar, o si tienen alguna inquietud, también algunos lo han hecho, me escriben, ¿cierto? Profe, qué pena, tengo una duda con esta pregunta o con estos ejercicios, también se puede como dar una orientación, ¿cierto? Porque pues no queda de otra, muchachos. Yo aquí les digo una cosa, les digo otra, pero otra cosa ya es sentarse, ya de pronto volver a ver el video, volver a ver la clase, ¿cierto? Y ya sentarse y decir, ah, bueno, listo. Así se halla el reactivo límite, ya me quedó bien, ah, ¿por qué no me está quedando bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque pues así funcionan este tipo de temas, muchachos, ¿sí? Es diferente que estuviéramos haciendo una discusión de algún concepto, eso ya fuera muy diferente, ¿listo? Listo, muchachos, entonces, si no tienen ninguna inquietud por ahora, que pasen una feliz tarde, estamos en contacto, estamos pendientes, cualquier duda me la hacen saber al correo electrónico o al WhatsApp, ¿listo? Feliz tarde, chicos, que estén muy bien. Listo, Muchas profe. Feliz gracias. tarde. Profe, Chao, que estén bien. Dígame. te quería preguntar algo. ¿Cuántos laboratorios en total hemos hecho? Si quieres, ahorita Siete. me escribes al WhatsApp y yo te doy 7. el dato exacto, ¿sí? Te doy el dato Ah, exacto. ok. Dale. Porque, Hemos hecho 6 o 7, me acuerdo yo, sí, como o 6 o 7. si quieres, me esperas un momento, no terminamos y ya miro aquí en el archivo, ya te digo. Si quieres, espera un Ok. momento ya. Para los que no se han ido, de una vez solucionamos esa inquietud. Espérenme en un momento que estoy abriendo aquí el archivo. Listo, aquí ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos hecho 8, pero solo han entregado 7. La práctica de recristalización se explicó, pero no se dejó trabajo porque estábamos en asamblea y no se podía evaluar. ¿Listo? Entonces, se han hecho 8 sesiones, con la de hoy ya serían 9, pero solamente han entregado 7 trabajos. ¿Listo? Profe, porque digamos que si tengo, porque yo no sé si me abren, pues, yo tengo entendido que los he hecho todos, pero solo me aparecen 6. Espera, yo te digo de una vez. 1, 2, 3, 4, Tengo el de 5, práctica cero, 6, solubilidad, 7. densidad. Ahí los tienes todos. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Sino que no lo encontraba en el correo la nota. Muchachos, miren, sí, bueno, los que todavía no se han ido, es muy importante esto, pues yo aquí llevo mi base de datos, ¿cierto? Con las notas, porque pues yo al final a cada uno le digo, su nota fue tanto, ¿cierto? Digamos, fue 4,5. Entonces, obviamente que usted tiene que ir a mirar todos sus informes, todas sus notas, pues eso tenerlo claro, así como yo lo tengo claro, por si hay alguna divergencia, pues aclararla. Elkin me dice, uy, profe, a mí me da 4,8 y yo le digo a Alkin, a mí me da 4,5. Entonces, obviamente hay que reunirnos y mirar las notas y qué fue lo que sucedió. Por eso siempre les mando el archivo, ¿cierto? Su archivo, usted lo tiene allá con la nota, pues a veces les hago algunos comentarios, a veces como cuando todo está como muy bien, no les hago comentarios o solamente unos comentarios mínimos. Pues eso, porque yo tengo mi archivo, obviamente yo tengo aquí el archivo con las notas y todo eso, pero pues en ningún semestre ha sucedido nada. Pues obviamente
antes era mucho más fácil porque si había algún error ahí mismo lo discutíamos, pero espero que tampoco se vaya a presentar por este medio, porque yo soy muy organizado y obviamente espero que ustedes también sean muy organizados, tengan eso guardadito por si se presenta alguna inconsistencia. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas Listo, gracias. muchachos, que estén muy bien. Igual. Feliz Profe, noche. hasta luego, Chao, gracias. chao, chao.